Los datos muestran que la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, controla el Bitcoin. Y antes de sacar conclusiones u opiniones anticipadas, espera a ver el vídeo de hoy y al final comentamos. El Bitcoin puede ser muchas cosas. De hecho, si salimos a la calle a preguntar qué es esta moneda digital, seguramente obtendremos una definición distinta por cada persona a la que preguntemos. Sin embargo, lo que es innegable y una verdad absoluta es que ha sido el activo con mejor rendimiento de 2023, de los últimos 2 años, de los pasados 5 años e incluso de la última década. Independientemente de si piensas que el Bitcoin es o no es el futuro, como inversor o como persona a la que le interesan las finanzas, simplemente no puedes ignorar el que ahora mismo es el activo con mejor desempeño del mundo. En este momento la pregunta que muchos nos hacemos es ¿qué viene ahora? ¿Volveremos a ver el Bitcoin cotizando cerca de los $10.000? ¿Valdrá cero en el futuro? ¿O por el contrario lo tenemos que esperar en los 100.000? Pues bien, para llegar a la respuesta sobre estas preguntas, primero hay que ver que el panorama macro y el Banco Central de Estados Unidos controlan en gran medida el comportamiento de este criptoactivo. Y a continuación profundizaremos en ello. En este vídeo mostraremos cómo la Fed controla el precio de los activos. Veremos cómo el Bitcoin o el Nasdaq nos indican anticipadamente lo que está haciendo el Banco Central. Y finalmente profundizaremos en el Bitcoin para tratar de identificar o aproximar cuál puede ser su precio en los próximos meses y años. Comencemos. El concepto del precio cuando hablamos de un determinado activo o de cualquier cosa es mucho más simple de lo que a veces nos pensamos. Se trata tan solo de una métrica, del equilibrio entre la oferta y la demanda. Si hay más demanda que oferta, el precio tiende a subir, y si hay menos demanda que oferta, el precio tiende a la baja. Es algo súper simple pero muy importante que se comprenda, porque si entiendes lo que significa el equilibrio entre la oferta y la demanda, entonces también puedes entender todo lo demás. La Reserva Federal de Estados Unidos, que ya hemos comentado que es el Banco Central, puede crear más dinero, y lo hace así de la nada, como por arte de magia. Cuando tenemos más dinero circulando en la economía, persiguiendo los mismos bienes, los precios de las cosas incrementan. Ahora mismo estamos viendo en pantalla el gráfico de los activos totales que tiene la Reserva Federal. Es decir, este es el balance de la Fed. Podemos ver cómo en la crisis financiera de 2008 los activos del Banco Central incrementaron, es decir, que se inyectó más dinero en el sistema. Esta inyección de dinero en la economía continuó hasta 2019, cuando se realizó una pequeña pausa, una situación que provocó un pequeño colapso del mercado justo antes de la pandemia. Después, en 2020, llegó la inyección masiva de liquidez para contrarrestar los efectos del COVID, y esta es la dinámica que se ha seguido hasta hace tan solo algunos meses o semanas. ¿Qué significa esto? Pues que desde 2008 cada vez ha habido más unidades monetarias, es decir, más dólares persiguiendo los mismos o incluso menos bienes y servicios. Una situación que eleva los precios, o sea, que incrementa la inflación. Esto que vemos ahora es la cantidad de dinero disponible y observamos perfectamente que la oferta de dinero ha incrementado drásticamente desde que tenemos datos, teniendo un impulso extra y espectacular en 2020 con la pandemia. Sin embargo, no sé si te habrás fijado que en la parte final del gráfico se aprecia una disminución de la oferta monetaria, es decir, que en los últimos meses la tendencia se ha revertido. Esto es muy importante porque tiene una correlación directa con el por qué los precios de algunos activos, como por ejemplo Bitcoin, coincidiendo con esta reducción de la oferta monetaria, también se han venido abajo. Antes de indagar más en esto, es fundamental que entendamos qué hace exactamente la Fed. El Banco Central es la institución o el componente de la economía que genera los auges y las caídas, de manera que si podemos entender y prever qué está haciendo la Fed, también seremos capaces de aprender a navegar por los ciclos económicos con relativa facilidad. Cuando la Fed entra en un ciclo de relajación monetaria, es cuando se crea un nuevo auge en la economía. Este es un gráfico de los auges y las caídas de la Fed. La línea roja del medio, que representa el año 1913, fue cuando se creó la Reserva Federal. Este gráfico está súper bien porque se puede ver perfectamente que los auges y las caídas han sido desde siempre un ciclo natural. La diferencia está en que antes de la creación de la Reserva Federal, estos ciclos eran bastante suaves y moderados, pudiendo ser trazados perfectamente dentro de un canal que en este caso se delimita
delimita por dos líneas de color verde. Sin embargo, a partir de 1913 los ciclos se vuelven completamente volátiles, porque es cuando comienza el intervencionismo de la economía mediante la impresión de dinero. Cada vez que la Fed inyecta dinero en el sistema existe una expansión económica. Entonces los precios se vuelven demasiado caros, los activos valen más de lo que deberían y se crea inflación. Hasta que para solucionar este problema vuelve a entrar el Banco Central, pero en esta ocasión para realizar el proceso contrario, es decir, el de succionar dinero de la economía provocando una caída de los mercados. Al final es una forma de intervencionismo que termina afectándote de manera directa, ya que el negocio que se va al traste es el tuyo. Quien puede perder la casa eres tú, y a quien llaman los bancos reclamando deudas es a ti. El Banco Central es quien fija el precio del dinero y lo hace mediante los tipos de interés. Esta imagen muestra los tipos de interés de la Fed entre 1975 y 2013. Las columnas de color gris representan las recesiones, es decir, las caídas de la economía, del mercado, los activos, etc. El gráfico es muy revelador porque observamos que todas las columnas grises, es decir, todas las recesiones, vienen justo después de haberse incrementado el precio del dinero, o sea, de subir los tipos de interés para contrarrestar periodos en los que sucedía exactamente lo contrario. Ya vamos viendo que para saber si hay más o menos liquidez en el sistema debemos observar cuál es el precio del dinero, o dicho de otra manera, observar los tipos de interés. Sin embargo, hay incluso mejores formas de interpretar esta situación. La Fed no busca nunca engañar al mercado, siempre indica lo que planea hacer. La diferencia está en saber o no saber verlo. La primera manera que tiene el Banco Central de transmitir su plan de acción es mediante los comunicados. En noviembre de 2021 nos dijeron que empezarían a reducir la compra de bonos a finales de mes, en su voluntad de comenzar a retirar la ayuda proporcionada durante la pandemia. En realidad eso no sucedió hasta 2022, pero lo importante es que nos comunicaron que iba a suceder. Ahora bien, ¿qué ocurrió cuando comenzaron a salir estas noticias? Bueno, pues podemos ver cómo los activos de riesgo, como por ejemplo el Nasdaq, comenzó a revertir su tendencia justo en noviembre de 2021, cuando la Fed anunció que empezaría a cambiar la política monetaria expansiva por una de mucho más restrictiva. El panorama es exactamente el mismo si observamos el gráfico del Bitcoin. Noviembre de 2021 fue el máximo para la moneda digital y después del anuncio de la Fed comenzó el descenso que ha durado hasta hace relativamente poco. El Banco Central no realizó ningún movimiento hasta 2022. El S&P 500 tampoco se giró hasta 2022. Sin embargo, los activos de riesgo, como los que encontramos en el Nasdaq o el Bitcoin, anticiparon la situación y comenzaron la corrección mucho antes que todos los demás. Por cierto, aprovechando que estamos hablando de la bolsa, te dejo en la descripción del vídeo un documento completamente gratuito en el que encontrarás las 8 acciones que tienen más números de ser las grandes ganadoras de la próxima década. Es decir, las 8 mejores empresas. Lo tienes aquí debajo en la descripción, pero no te preocupes que al final del vídeo te lo vuelvo a recordar. El ciclo económico actual es en el que más rápido se han incrementado las tasas de interés. En esta imagen lo vemos representado. La subida actual ha sido mucho más rápida que cualquiera de las otras que vemos representadas en las demás líneas de colores. La pregunta ahora es si la Fed, que como acabamos de ver está en pleno proceso de aplicar políticas monetarias restrictivas, volverá en algún momento a aplicar políticas monetarias expansivas, es decir, otra vez medidas económicas laxas que favorezcan la expansión del ciclo económico. La respuesta es sencilla, un rotundo sí. La pregunta real debería ser ¿cuándo ocurrirá? La Fed quiere que la gente pierda su trabajo, que disminuya la demanda, que la confianza del consumidor sea menor y que haya un poco de miedo y de prudencia en los hogares, porque solamente si se dan estas circunstancias la inflación podrá volver a su cauce y podrán garantizar de nuevo la estabilidad de precios. Sin embargo, lo que no quiere el Banco Central es que el sistema bancario se derrumbe, porque seguramente entonces el precio a pagar sería demasiado alto. Son muchos los indicadores que reflejan que se están dando muchos de los ingredientes necesarios para que exista una recesión, o para que por lo menos haya un frenazo de muchas de las métricas clave que hasta el momento han continuado siendo más fuertes de lo que se esperaba. Como consecuencia, es probable que a partir de la última parte del año la Fed pueda volver a plantearse la opción de relajar la política monetaria. Hemos visto que cuando sucedió lo contrario en noviembre de 2021, los activos de riesgo como el Bitcoin o las acciones del Nasdaq reaccionaron negativamente antes que los demás. Ahora nos encontramos exactamente en la situación contraria, por lo tanto seguramente ya te habrás dado cuenta de que lo más probable es que evidentemente suceda lo contrario, que no es otra cosa que ver cómo los principales activos de riesgo reaccionan positivamente antes que lo hagan todos los demás. El Bitcoin tiene lo que se conoce como halvings, que de forma
resumida y para simplificarlo es lo que nos garantiza que nunca habrá más de 21 millones de bitcoins. Cada 4 años estos halvings provocan que la cantidad de bitcoins que se liberan se reduzca a la mitad. Así está programado en el código. Recuerda lo que he comentado al principio, el precio siempre se relaciona con la oferta y la demanda, por lo que con el bitcoin estamos diciendo que cada 4 años se reduce la oferta. En este gráfico observamos unas líneas negras que van de arriba a abajo y que reflejan los ciclos anteriores de halvings de bitcoin. Lo que más llama la atención es que normalmente el precio siempre suele tocar fondo entre 12 y 18 meses antes de que suceda un nuevo halving, mientras que toca el máximo más o menos 18 meses después del mismo halving. La última partición fue en 2020 y curiosamente si sumas 18 meses a partir de entonces llegamos a noviembre de 2021, el último máximo marcado por Bitcoin y momento en el que comenzó la corrección. Ahora volvemos a estar muy cerca de un nuevo halving, lo que teóricamente debería significar que el precio de Bitcoin tendría que subir pronto y además parece que vuelva a coincidir con el momento en el que la Fed, con una alta probabilidad, volverá a relajar la política monetaria. O sea que Bitcoin y la Fed parece que van de la mano, como si trabajaran juntos o por lo menos como si existiera una correlación enorme entre los movimientos del Banco Central y los de este criptoactivo. Los halvings se han alineado con las políticas monetarias expansivas y contractivas de la Fed, y conocer esta correlación nos da una ventaja a la hora de mejorar nuestra estrategia de inversión. No me gusta hacer predicciones y los que me conocéis desde hace tiempo ya sabéis que siempre defiendo la idea de que nadie tiene una bola de cristal, pero parece o las probabilidades indican que Bitcoin cotizará lateralmente en un rango de entre $25.000 y $30.000 durante algunos meses. Y finalmente, cuando la Fed comience a comunicar que están cerca de virar en la política monetaria, sumado al halving que será en 2024, seguramente veremos como la cotización de Bitcoin sale disparada hacia arriba. ¿Llegará Bitcoin a los $100.000? No lo sé, la verdad, solo puedo decir que entre un sí y un no estoy más cerca del sí que del no. Pero por favor, que nadie tome esto como una recomendación de inversión, porque primera, se podría ir a $10.000 o por debajo, y segunda, porque el objetivo de este vídeo no es dar recomendaciones, sino aportar algo de conocimiento y tratar de despertar el espíritu crítico de cada una de las personas que lo van a ver. Volveremos a hablar de esto en el futuro segurísimo, así que si te ha gustado el contenido, te invito a que le des un like y a que te suscribas si todavía no lo has hecho. Recuerda que te he dejado en la descripción un documento gratuito en el que encontrarás las 8 mejores acciones para la próxima década. No te lo pierdas. Muchas gracias por seguirme un día más y nos vemos en el próximo vídeo.